Hola, soy Julio Cepáez y les doy la bienvenida al capítulo 14 de las palabras clave. La lectura como creación en el sentido sartreano y la lectura como placer en el sentido borgiano. En este capítulo 14 vamos a hablar de un autor argentino, periodista y escritor, fundamentalmente novelista, que se llamó Osvaldo Soriano, que nació en Mar del Plata en 1943 y falleció en la ciudad de Buenos Aires en 1997. Osvaldo Soriano se formó en el trabajo en las redacciones, o sea que no tuvo una educación sistemática o formal en el ámbito del periodismo, o sea que se formó en el oficio de periodista durante la década del 60, en publicaciones como Primera Plana, una revista muy importante de la época, o Panorama, y en el diario La Opinión, ¿sí? En 1973 publicó su primera novela, que era Triste, Solitario y Final, que toma para sí, para la narración, la influencia de la novela negra norteamericana, fundamentalmente de Dashiell Hammett y Raymond Chandler, y también empieza a plantear, o comienza a plantear, una característica que será común a las obras de Osvaldo Soriano, que, de sus obras, obviamente, que son, por un lado, cierta melancolía y la utilización del sentido del humor para aliviar esas situaciones más bien trágicas y transformarlas en situaciones tragicómicas, pero sin girar a lo frívolo, a la frivolidad. Osvaldo Soriano, cuando llega a la dictadura cívico-militar de 1976, marcha al exilio. Allí trabaja como periodista, en diarios de Italia y de Francia, y sigue desarrollando su obra narrativa. Empieza a ser conocido para el gran público en la Argentina a partir de la publicación en España y de la importación de una novela que se llamó No habrá más penas ni olvido, que refiere al enfrentamiento entre la izquierda y la derecha peronista en el otoño de 1974 en un pequeño pueblo ficcional de la provincia de Buenos Aires, próximo a Tandil, que es Colonia Vela. Y además porque en ese mismo año 1983 Héctor Olivera hizo una película que el guión está basado en esa novela y que tuvo gran éxito de público. Algunos inclusive dicen que bueno, el éxito del radicalismo alfonsinista en parte se debió a esta película y esta novela que mostraban el enfrentamiento entre la izquierda y la derecha peronista ya por el otoño de 1974. Muy bien. Nosotros hoy vamos a hablar de otra novela, la que sigue a No habrá más penas ni olvido, que es Cuarteles de invierno, que también la primera edición, si bien fue escrita entre 1977 y 1979, también fue publicada en la Argentina en 1983, hacia fines de 1983, con reediciones en 1984. También tuvo una película, en este caso dirigida por Lautaro Murúa y protagonizada por Oscar Robito y Eduardo Pavlovsky. Nosotros vamos a hablar de Cuarteles de invierno. Cuarteles de invierno transcurre en el mismo pueblo donde habría ocurrido No habrá más penas ni olvido, pero ya no sabemos en qué año. Sabemos que la dictadura ya está instaurada y en ese pequeño pueblito de la provincia de Buenos Aires, que es Colonia Vela, está institucionalizada la dictadura. Y llegan dos outsiders o dos extranjeros que han sido convocados para celebrar el aniversario del pueblo por la autoridad de ese pueblito, que son Rocha, un boxeador de más de 35 años que ya va, digamos, en camino de salida, y también Galván, un cantante de tango que ha tenido éxito anteriormente. Por ahí a eso se refiere el título, ¿no? Cuarteles de invierno, juega sobre eso, sobre el retiro de una actividad que puede ser deportiva o artística, encarnada en estos dos personajes que llegan a Colonia Vela. Ya desde el primer momento, Soriano nos introduce en el clima represivo de la época, porque los dos, tanto Galván, el cantante de tango, como Rocha, el boxeador,
bajan del tren en la estación e inmediatamente son encarados por la autoridad militar y la demanda de documentos, ¿sí? Para ver quiénes eran. O sea, ya se empieza a instaurar el clima represivo en esa época que había en esa época y se va a dar durante toda la novela. Y al mismo tiempo ellos son dos desconocidos, dos completos desconocidos, y ya empiezan a establecer una relación que es más bien casual, digamos, la voz narrativa, que es la del cantante Galván, que es la voz, digamos, la acción está contada desde la primera persona, desde la perspectiva de Galván, que es el cantante de tangos. Él lo ve como el acercamiento a Rocha, lo ve con cierta resignación. Galván quiere pasar desapercibido. Es una subjetividad más atenta a lo que está pasando. Rocha es mucho más ingenuo, mucho más frontal, mucho más dado. Y bueno, en la cuestión de Galván es como que viene en decadencia, sabe que está en algunas listas negras, y entonces su idea es participar de la celebración en el pueblo, cumplir, cobrar e irse. Rocha es mucho más expansivo, digamos que es como el arquetipo. Uno podría pensar en a quién se refería Osvaldo Soriano cuando imaginaba a Rocha, y a mí me da a sospechar que probablemente una de sus fuentes para desarrollar el personaje de Rocha haya sido Oscar Ringo Bonavena, en ese sentido de ser expansivo, ser muy frontal, ser muy amistoso, ser muy sociable. Obviamente, las características de los dos personajes van a ir encontrando, al mismo tiempo que se relacionan entre ellos voluntaria o involuntariamente, van a encontrar obstáculos para el clima general que hay en ese pueblo que está controlado por la opresión de la dictadura. Algo que es notable y que lo muestra con mucha claridad Soriano a través de la voz narrativa de Galván, es que la autoridad que los ha contratado, la que, digamos, hace las relaciones públicas, es un civil, que es como el delegado del poder militar en el pueblo. Tiene un poder como civil, pero está subordinado a la autoridad militar. Digamos que es como el frontis, la cara visible, no represiva de la dictadura militar, o que quiere ser no represiva, porque tiene un discurso también que tiene que ver con la reivindicación del ser nacional, la victoria en la lucha contra la subversión apátrida, contra el comunismo y demás, y esa idea celebratoria del triunfo de las Fuerzas Armadas Argentinas frente al enemigo interior. Ese discurso lo tiene el personaje que los recibe, que los ha contratado. Y los ha contratado, digamos, para mostrar que el pueblo está mejor gracias a la intervención militar y el exterminio del enemigo subversivo, y en dos ámbitos. En un ámbito cultural, por eso ha sido contratado Galván, y en el ámbito deportivo, por eso ha sido contratado Rocha, ¿sí? Ahora bien, yo planteo cómo empieza la acción y no voy a seguir más porque no quiero spoilear la novela. Pero Soriano con maestría vuelve a mixturar el sentido del humor, el ridículo, ¿sí?, con lo opresivo. Y lo hace con una habilidad narrativa impresionante que va conduciendo la acción hasta su desenlace. Y obviamente, con gran honestidad, lo que se desprende en general de la novela es una melancolía esperanzada o una esperanza melancólica, la sensación que deja la lectura de Cuarteles de Invierno. Es muy emotiva y en cierto modo también para mí una proeza de Osvaldo Soriano, que desde el exilio cuenta con mucho acierto cómo era la cotidianeidad en un pueblo pequeño durante el régimen opresivo de la dictadura genocida cívico-militar de 1976-1983. Así que los invito a que la lean. Buena suerte, buena lectura y hasta la próxima.